Buenas noches, toda la verdad es el concepto que estrenamos ahora a través de Luna TV, Canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, formando parte orgullosamente de esta gran familia. Debo decir que esta semana ha sido larga y parece que la que viene va a ser corta, al menos en el plano laboral, un lunes feriado. ¿Y por qué un lunes feriado? Es el día asignado al trabajador. Dicen por ahí, Día Internacional del Trabajo. El trabajo es todos los días. El trabajador tiene un día reservado en el año para recogerse, para desinhibirse de la actividad que lo rutiniza, que lo convierte en una máquina. Y entonces un día para el río, para la playa, para el campo, para el barrio, para la esquina, para el party, para el junte, para donde usted crea, según su nivel. Por supuesto que hay mucha gente de resort en este fin de semana, y eso es un poquito más cargado a la clase media, o como los nuevos ricos de este país que tienen sus villas en las montañas. Jarabacoa está de moda, Constanza, al otro lado Ocoa, y así hay muchas zonas que son reservadas para lugares digamos, de alejamiento de la ciudad y de ruptura con la rutina. Y eso es bueno, porque la rutina es igual a estrés. El estrés es igual al aparato más destructivo que tiene el ser humano. El estrés mata. El estrés es la mata de las enfermedades. Y los médicos no lo dicen así, porque de lo contrario estaríamos recetando más para combatir el estrés que para combatir los efectos que el estrés produce, que son patologías distintas. Por ejemplo, a usted le duele la espalda, o quizás le duele mucho la cabeza, o tiene una erupción en algún lado, o le duelen los huesos o las coyunturas, y usted presume que es una gripe, que es algo que pudiera parecerse a una enfermedad. El estrés está asociado a todo esto, y los médicos, insisto, no le van a compartir esa verdad. ¿Por qué? Porque entonces tendrían que recetar para combatir el estrés días de descanso. Váyase una semana para una playa, descanse en paz con su familia y usted verá que a la semana se cura y que lo pague el patrón. Y no estoy soñando, estoy ajustando a la realidad, porque el trabajo viene de la esclavitud. El esclavo era considerado una cosa, una propiedad del amo, y el amo no tenía ningún sentimiento, ninguna sensibilidad por esa máquina, por esa cosa, y la hacía trabajar 20 horas al día, y le negaba el descanso, y le negaba el sueño. Pero después se daba cuenta que se le moría muy rápido el esclavo, entonces vamos a tratar de que viva más tiempo. Ponlo a trabajar 18 horas. Cuando superamos la esclavitud, entonces viene ya una rutina de confrontación del trabajador con el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa. Tú vas a trabajar 12 horas al día, primero 14, después 12. De 12 bajó a 10, fruto de muchas huelgas, muchas luchas reivindicativas de los trabajadores. De 10 bajó a 8. Esas 8 convertidas en una dinámica de 44 horas a la semana, después 40, en algunos países 36. Después se está debatiendo de si no es necesario trabajar 5 o 6 días a la semana, que usted puede trabajar 40 horas, qué sé yo, en 4 días. Y si se aplica, puede trabajar 36 en 3 días y 4 horas de descanso. Hay muchas fórmulas posibles, incluso para aumentar los empleos. Usted puede tener una empresa abierta 7 días a la semana y tiene 2 grupos de empleados, 4 y 3 días, 3 días y medio cada uno, o cada grupo. Pero el patrón no quiere que eso se sepa, el médico tampoco. Y usted, entonces, no le queda más que la filosofía del buey, aquella que decía, el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo yo se lo dejo al buey, porque el trabajo
Lo hizo Dios como castigo. Señores, esto no es solo poesía, es una filosofía aplicada al trabajo. El trabajo es eso, es un sometimiento del cuerpo y la mente a una rutina que da estrés, y el estrés que enferma y mata. O sea, hay que morirse. Como hay que trabajar, hay que morirse. Pero tampoco podemos caer en un descanso eterno. Ni el rico puede darse el lujo de vivir como Adán en el paraíso. Usted puede tener su paraíso, se puede ir para una villa en la montaña, usted se puede ir para un resort, pero siempre hay que volver al trabajo. Porque el trabajo es del empresario y es del trabajador, es del técnico, es del profesional, es el del que ocupa el puesto medio, el supervisor, el gerente, en fin. Pero este es el fin de semana del trabajo y hay que alegrarse y hay que reflexionar, porque un año más de trabajo implica medir resultados. Si usted es de los que ha trabajado un año, 5, 10 años y tiene lo mismo o tiene menos que lo que tenía 10 años atrás, entonces usted tiene que revisarse. Está trabajando solo por trabajar, solo por vivir el día a día. Y ese es el error, esa es la ignorancia del trabajador tradicional, porque el trabajo es para progresar. La teoría del capital, trabajo, ahorro, inversión, trabajo. El trabajo va primero. Del trabajo entonces viene el capital, el dinero. Del dinero entonces la inteligencia, el ahorro. Y del ahorro, para multiplicar, la inversión. Quisiera yo ser socio de Elon Musk ahora en el proyecto de adquirir la Coca-Cola, que él se ha metido a título de broma en esto. O quizás me ceda unas cuantas acciones en Twitter, o una compañía por ahí que me enteré de que la están por convertir en venta en acciones. O sea, es una forma de invertir. O usted invierte como invierten los americanos, en bolsas de valores. O usted invierte como invierten los europeos, en reaseguros. O usted invierte como invierten los ricos tradicionales dominicanos, en tierra. Yo tengo tierra. ¿Cuánto de tierra usted tiene? Si es en el campo, lo medimos por tareas. Si es en la ciudad, es por metros. Y pronto será por pulgadas, como están viviendo de estrechos los pobres de este país, en pensiones, en cuarterías, en parte atrás, en derredor o orilla del río, debajo del puente. ¿Cuántas cosas? Si como quiera así, la gente trabaja y malvive. Hay muchas cosas que hay que someter a la reflexión y hay que recomponer. Pero además un día voltean la fila. Un día el rico será pobre, el pobre será rico. Sueñe, pero no creen azares. No viva como Pandora, de la esperanza. No. Vamos a ver las cosas en función más de practicidad. Debo decir, el presidente Luis Abinader esta semana, después de un día de protesta, 2 en San Francisco de Macorís, protestas reclamándole al gobierno un serial de obras. Pero ha habido un barómetro internacional, una medición de lo que es la valoración que le da la población a cada gobierno, a cada presidente, y el de República Dominicana ha resultado el número 3 en la lista, después de El Salvador, después de la India. Luis Abinader corona, 66% de valoración positiva. Eso implica que hay un tercio de la población que tiene razones para quejarse, para protestar, para no bien valorar la acción del gobierno. ¿Y quién se inscribe en ese 33-34% de valoración negativa que expresa Barómetro Internacional? Porque no es solo la parte buena, que el presidente está bien valorado por el pueblo. ¿En qué está fallando el gobierno para que haya una valoración de un tercio de la población? ¿O esa es la oposición? ¿O esa es la gente negativa que siempre todo está mal? Señores, estamos a mitad de un periodo de gobierno. En agosto Luis Abinader cumplirá 2 años. Hay muchas cosas que todavía apenas se inician, otras están en fase de diseño y planificación. Hay muchas promesas por cumplir. Pero esa valoración que el pueblo le da a través de Barómetro Internacional es un voto de confianza a un presidente que por lo menos se está ganando el respeto de la gente.
porque aquí estamos acostumbrados a ver y a entender que el político siempre es corrupto, siempre es demagogo, siempre es irresponsable, siempre es incumplidor y siempre se queda con lo ajeno. Y digo el político es mucha gente. En el PLD hay inscritos más de 1 millón y son políticos. Dice ahora Leonel que en la Fuerza del Pueblo tiene más de 600,000 y son políticos. El PRM anda por más de 1 millón y también son políticos. Y el día de las elecciones los que votan de algún modo están haciendo un voto político partidario, un voto político por el candidato, un voto político por una estructura, un voto político por un empleo, un voto político por una promesa de campaña. ¿Y cuáles fueron las promesas de Luis Abinader? Lo primero fue entender que estábamos y estamos en el contexto de una crisis pandémica. Y yo siempre dije en el momento cumbre de la pandemia, el problema de la pandemia es la economía, es cómo pone a la gente de brazos cruzados, muerta de miedo, y entonces se muere la economía. Y de hambre se muere más gente que de COVID. Y ha sido así, ¿eh? Entonces Luis Abinader llega al gobierno tratando de ser responsable con la economía, con el manejo de las finanzas del Estado, poniendo a raya a los probables corruptos, porque hasta por sospecha se han tomado decisiones y sanciones en este gobierno. Y ahí se refleja entonces esa valoración positiva. Un gobernante responsable ante la toma de decisiones. No le tiembla el pulso para sancionar incluso a un amigo, a un compañerito de la campaña. Por el rumor público, y no como decía el pasado presidente, que por el rumor público iba a sancionar, iba a cancelar, iba a someter. Y nunca pasó nada, ¿eh? El caso de Brecht, que fue, digamos, lo más próximo que tuvo el gobierno de Danilo Medina de hacer justicia contra los corruptos, fue un tollo, un soberano tollo. Quisieron hacer una mezcla, vamos a envolver gente de Leonel, del PLD, gente del PRM, vamos a decir que todos son culpables, después vamos a negociar, saquemos a Teno, saquemos a Valentín, metamos a este, saquemos a aquel. Oiga, eso fue un verdadero tollo lo que se hizo con el expediente Odebrecht. Y al final nadie es culpable de nada. 2 no condenados a prisión y responsables de lavado de activos. Aquí hay mucha gente lavando activos. Hay mucha gente que no tiene ninguna forma posible de explicar cómo logró lo que tiene, todo lo que tiene, tanta dicha de ser rico, millonario, de ostentar fortuna. Si usted le pasa cuenta, como esto es una isla, es un espacio tan pequeño, aquí sabemos quién viene de pobre, aquí sabemos quién se ha sacado la lotería, aquí sabemos quién ha heredado fortuna, pero aquí sabemos también quién ha pasado por un partido político, por una empresa, por un sindicato, por una iglesia y se ha llenado de cuartos los bolsillos. Esa es, digamos, la ventaja de vivir en un espacio reducido, 48.448 kilómetros cuadrados, poquito menos ya, es la República Dominicana. Entonces, tenemos un presidente que está haciendo un ejercicio responsable de la administración pública, pero está gestionando una crisis ahora aturdida por una inflación con una imposición internacional. Porque lo que está pasando con el tema de la inflación, y yo converso con mi madre, ella allá en el norte y yo aquí en la República, pero es que aquí todo está caro en inglés, en dólares. Todo aquí está subiendo. Digo, mami, pero aquí también estamos en lo mismo y la gente se queja. Y el dinero tal vez siempre da para comer o tal vez como antes se sigue muriendo gente de pobre. Porque hay varios tipos de pobreza. Hay una pobreza económica. Es la pobreza del dinero, del no tengo trabajo, no gano suficiente. No he estudiado, no me he preparado, no me he capacitado. Pero hay una pobreza también de la mente, de la ignorancia, de aquellos que no ven ningún camino para salir de la crisis. Hay una pobreza existencial del dame lo mío.
Gente que para poder vivir o sobrevivir siempre es pidiendo, esperando que el otro le va a dar. Y ese cáncer lo sembró el político dominicano. El llegar haciéndose el gracioso y darle dinero o darle ayuda a cierta gente. Señores, este es el único país del mundo donde los políticos regalan cajas de muertos. El único país del mundo donde el político anda pagando recetas y cuentas de enfermos. Entonces, hay que revisar ese estadio de pobreza. Y como decía el filósofo Leonel Fernández, el problema no es dar el pescado, es enseñar a pescar, es ahí que tenemos que llegar. Sin embargo, después se fue en dádiva, en ayudas. Yo recuerdo cómo paraban las patanas frente al monumento para decirle una semana antes al pueblo, esto se lo vamos a regalar a los pobres. O sea, comida comprada con fondos del Estado, para regalársela a gente pobre, necesitada, alienada políticamente, porque después se lo querían cobrar en votos. Y ahora se está haciendo lo mismo, ¿no? Hay un plan de asistencia social focalizado en los que verdaderamente no tienen, necesitan. Pero ese plan va contra una factura. Supérate. Haz algo, estudia, busca trabajo, capacítate. Porque si no, siempre tú me vas a venir con el cuento de que eres pobre, de que tu papá y tu abuelo están enfermos, de que tu familia es numeraria, que tienes 5 muchachos, que tienes 10. Y siempre vamos a necesitar y nunca vamos a cerrar el círculo de la pobreza. Esa es la realidad. Entonces Leonel Fernández aparece diciendo cosas en escenarios internacionales, de que es un máster en economía. Señores, Leonel Fernández no pudo resolver el problema de la pobreza en este país. Pero no de la pobreza, digamos, cuantitativa. La pobreza cualitativa. No enseñó a nadie a pescar. Dio pescados, dio sardinas, dio lo que pudo dar con dinero del pueblo, dio hasta lo ajeno. Al final de cuentas, dejó un elevado, una callecita, un puente, un metro, cosas que hay que valorar, pero que no constituyeron en sí soluciones verdaderas a los problemas verdaderos del pueblo dominicano. Lo mismo Danilo Medina, llegó privando en economistas. Llegó privando en economista el gobierno y no resolvió el problema de la economía. Como no se va a resolver ahora, porque hay una ley física que dice que lo que tarda para subir, igual tarda para bajar. Entonces, si tenemos mucho en esto de la pobreza y no hemos hecho lo que hay que hacer para resolverla, no es verdad que la vamos a echar de golpe y porrazo. Ahora, hay una fórmula posible, la educación. Capacítate, estudia. Vamos a formar politécnicos para que los estudiantes aprendan una actividad técnica y puedan producir dinero desde temprana edad. Que si un día abandonan la escuela ya son electricistas, son mecánicos, manejan cuentas de contabilidad, manejan temas de economía, de turismo, de mercadeo, de múltiples actividades. Saben cocinar, saben manejar recetas gastronómicas, esas cosas que se aprenden en escuelas laborales, en politécnicos. Lo cierto es que es mucho de lo que se habla y ahí está, una valoración del presidente Abinader, 3er lugar en el mundo, mejor valorado, 2º en América Latina, y eso es bueno. Vamos a la pausa.